Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a intentar acabar el capítulo 1, vamos a ver cómo nos va. Lo que tenemos que hacer antes de entrar a los textos que nos compete el día de hoy es hacer un pequeño resumen y entrar en contexto de la carta por si tú eres nuevo en el estudio en Romanos. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no conoce, la iglesia en Roma. Pablo tiene el propósito de escribir esta carta principalmente por dos motivos. El primero porque quiere predicar su evangelio, al cual Pablo va a referirse constantemente como mi evangelio. Son las buenas noticias de salvación que se enfocan en la persona del Hijo y que Pablo va a ir describiendo y explicando en el transcurso de cada uno de los capítulos de la carta a los romanos. Así que lo que quiere mostrarle a la iglesia en Roma es el evangelio que él predica dentro del mundo gentil, dentro del mundo no judío, y darles una concepción, darles una presentación mucho más profunda de la que quizás ellos tienen del evangelio. Así que Pablo le va a sacar el jugo y va a ser un material teológico con respecto a las buenas noticias de salvación, pero muy profundas para nosotros mientras vamos avanzando capítulo tras capítulo. Y el segundo propósito es entablar una relación fuerte con la iglesia de Roma, porque Pablo quiere ir a visitarlos para que luego esta, la iglesia en Roma, sea su base misionera para su misión a España, porque Pablo quiere continuar su apostolado en España y predicar el evangelio ahí. Así que esos son los dos motivos principales. Lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Pablo ha dado un gran saludo, un saludo muy extenso en la carta, donde se ha presentado, ha hablado un poco acerca del mensaje que él predica. Luego ha pasado a dar una sección de agradecimiento por la iglesia en Roma, porque la fe de ellos se escucha por todos lados. Y también les ha contado un poco de los motivos por los cuales él no ha podido visitar la iglesia de Roma hasta ahora. Pero luego, después de eso, a partir del versículo 16, lo que hace Pablo es resumir en 2 versículos todo lo que él quiere exponer en los siguientes capítulos. Es su tesis, es el resumen, el tema principal de lo que él quiere hablarles en los siguientes capítulos. Y es acerca del evangelio. Luego de eso, lo que Pablo va a hacer, y esto empezamos a verlo en la clase anterior, es tratar de mostrar cómo este evangelio que él predica, cómo este evangelio que es poder de Dios para salvación, es necesario para todos los hombres. Y por qué el hombre necesita salvación. Así que lo que vamos a leer a continuación, y vamos a hacer como un repaso rápido, es leer los versículos 16 al 17 para entender un poco el mensaje central de esta carta y luego empezar a desglosar ya la parte negativa del mensaje. ¿A qué me refiero con la parte negativa? Que nosotros necesitamos salvación y la salvación se ha manifestado en Cristo Jesús. Pero ¿de qué necesitamos salvación? Pablo va a explicar que la ira de Dios se revela contra todo hombre impío, malvado, que retiene con injusticia la verdad. Y Pablo va a tratar de englobar en el final del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, va a tratar de englobar y mostrar de que todos nosotros, todo el ser humano, es pecador y que necesita de la gracia de Dios, que necesita la justicia de Dios que es revelada por medio de fe y para fe. Así que eso es lo que Pablo va a intentar hacer y vamos a tratar de entrarlo siempre en contexto y sacarle el jugo poco a poco para ir entendiendo al apóstol y poder aplicarlo a nuestras vidas. Así que vayamos al versículo 16 que hemos leído clases anteriores y vamos a arrancar. Versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, mas el justo o el justo por la fe vivirá. Versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí el resumen. Esto es lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué cosas podemos decir? Que ya las hablamos en clases anteriores. Pablo cuenta que él no se avergüenza del evangelio, del mensaje de salvación, de las buenas nuevas, que se enfocan en la persona del Hijo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del gentil. Porque en este mensaje de salvación se revela, se muestra la justicia de Dios, que el hombre por medio de la fe es declarado justo delante de él, recibe la justicia misma de Dios, que es por medio de la fe de principio a fin. Y Pablo cita Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora Pablo, a partir del versículo 18, deja claro lo que él va a empezar a explicar, y es de qué necesitamos ser salvos. Y Pablo va a decir lo siguiente: porque la ira de Dios se revela contra todo hombre que con impiedad, con injusticia, retiene la verdad. Este es el tema principal que Pablo va a estar tratando, que la ira de Dios se revela contra el hombre impío. Y lo que Pablo empieza a decir es lo siguiente: el hombre es impío por su culpa. El hombre toma esta dirección y la ira de Dios cae sobre él por su culpa. ¿Por qué por su culpa? Porque Dios le ha dejado claro dentro de él, en su conciencia, de que él existe. Y adicional a eso, Dios le ha mostrado en la creación que él es real. Así que los atributos de Dios, o algunos de ellos, su poder, su creatividad, su majestuosidad, se pueden ver claramente a través de la creación. Así que el ser humano no tiene excusa. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Desechó la verdad de Dios y se fue hacia la mentira. Se empecinó en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y empezaron a adorar no la gloria de Dios, sino la mentira, creando imágenes de hombres, de aves y de cuadrúpedos. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es: cuando el hombre rechaza a Dios, empieza a terminar adorando a otras cosas, sean animales o sea el mismo ser humano, sean imágenes o sea adorándote a ti mismo como si tú fueras tu propio Dios. Esto sucede por haber rechazado la verdad de Dios, que queda claramente expresada en la creación y que Dios ha puesto en ti. Ha puesto un sentido de saber: Dios realmente existe. Así que la ira de Dios se revela contra estos seres humanos que, conociendo la verdad, porque no tenemos excusa, le hemos dado la espalda y nos hemos ido tras ídolos diversos, sea adorándonos a nosotros mismos, sea adorando estatuas, sea adorando animales, etcétera, etcétera. Así que la ira de Dios cae sobre el ser humano, y vamos a ver a continuación, porque esto es lo que hemos estudiado hasta el día de ayer, vamos a ver que a continuación Pablo va a tratar de mostrar que la ira de Dios se está revelando principalmente en que Dios entrega al ser humano en esa dirección. O sea, el ser humano me rechaza, el ser humano, por más que tiene claro quién soy yo, me da la espalda. Bueno, como parte de mi ira, voy a dejar que el ser humano vaya en esa dirección. Yo lo entrego a ese camino. Y Pablo va a mostrar que cuando Dios, por tu rebeldía o por la rebeldía del ser humano en general, le da la espalda, Dios lo que va a hacer es va a permitir que el ser humano vaya en una espiral descendente de inmoralidad que empieza con idolatría, pero termina con lujuria, con lascivia y con muchas cosas horribles, que Pablo va a explicar en los siguientes versículos. Entremos, y habiendo hecho este resumen un poco largo, al texto que vamos a leer a continuación, porque es un texto fuerte, les adelanto. Vamos al texto como tal. Romanos 1, versículo 24. Dice lo siguiente: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no
convienen. Este texto, algunos predicadores antiguos decían que era un texto que se debería leer en privado y no leerse públicamente, porque lo veían muy fuerte. Pablo está exponiendo la realidad de la cultura y la realidad de la humanidad en el transcurso de la historia. La humanidad le ha dado la espalda a Dios y Dios los ha entregado a sus placeres. Estos placeres del ser humano terminan en razonamientos tontos, terminan en idolatrías, pero también terminan en una mente depravada y en una mente inmoral. Al punto que Pablo va a expresar lo que era común en el mundo gentil. La idolatría por un lado, pero también la lascivia, la práctica, vamos a ponerlo de esta manera, la práctica de la homosexualidad y también de, no sé si es correcto decirlo, lesbianidad. Así que Pablo expresa lo que sucede cuando Dios entrega al ser humano como parte de su ira a sus propios deseos y a sus propios placeres. Terminan cometiéndose daño entre sí mismos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Algo que nosotros vemos en nuestra sociedad, pero que también Pablo lo veía en su sociedad. Y Pablo claramente está expresando que esto sucede como parte de la ira de Dios. Es porque Dios, al haber revelado su persona, su poder, su majestuosidad, y al haber visto que el ser humano lo rechaza, lo entrega como parte de su ira en esa dirección. Y el ser humano, en lugar de buscarlo a él, termina yéndose más y más y más y más en esa dirección, terminando adorando cosas que son vanas, tontas, como estatuas, como animales, como también metiéndose hombres con hombres y mujeres con mujeres. En la época del apóstol Pablo, la verdad es que la homosexualidad no era tan marcada como el día de hoy. ¿A qué me refiero con que no era tan marcada? Que en verdad la sociedad griega, sobre todo, era una sociedad no homosexual, sino bisexual. Era una sociedad que veía como algo normal que los hombres se acostaran, por ejemplo, con niños. Era algo común eso, porque los niños eran usados como instrumentos sexuales, más que todo hasta que llegaban a la edad de madurez, donde ya empezaban a tomar rasgos más masculinos. Antes de que tomaran esos rasgos masculinos, la sociedad griega usaba a estos muchachos como instrumentos de lujuria. Y la sociedad griega no era que se iban a casar con estos muchachos, sino que era como una parte de su recreación sexual, porque ellos iban a tener esposas, iban a tener hijos, iban a tener descendencia, iban a tener herederos para la herencia. Por lo tanto, los matrimonios entre hombre y mujer era lo común. Pero la promiscuidad y esta bisexualidad que había en el mundo griego era algo que el judío, al contemplar todo esto, recordaba mucho los pecados de Sodoma y Gomorra. O sea, estos pecados no eran comunes, es más, no se toca ningún caso de algo así en el mundo judío, que había sido instruido por la palabra de Dios, sino en el mundo gentil. Así que muchos piensan que lo que Pablo está haciendo en este momento es relatar, a la luz de algunos textos que eran comunes para los judíos, una serie de pecados que eran común para los gentiles. Los gentiles eran los que se iban en idolatría, los gentiles eran los que iban en este mundo hacia la inmoralidad sexual de este tipo, y por lo tanto estaban condenados. Y esto era parte de la ira de Dios. Pero lo que Pablo también quiere hacer es no solamente meter a los gentiles ahí, o hacer pensar a los gentiles inicialmente, o a los judíos inicialmente, bueno, estos son los pecados de los gentiles. Pero Pablo, terminando de dar estos conceptos pecaminosos del mundo gentil, ahora va a dar una lista un poco más larga en la cual todos caemos. Alguien puede decir, uy, no, Horacio, el pecado de idolatría, el pecado de el lesbianismo y la homosexualidad. O sea, no, esto nosotros no lo cometemos. Y yo pienso que Pablo, mientras escribía esto, sí está mostrando que el ser humano va en esta dirección, pero lo que va a hacer es como que guiar a la iglesia en Roma que está leyendo esta carta a decir, el mundo gentil, ¿no? O sea, ¿cómo terminan haciendo esto? Pero luego va a englobar una cantidad de pecados en la cual cuando nosotros los leamos, vamos a decir, bueno, quizás yo no caigo en esto, pero en esto sí caigo y en esto también. Por lo tanto, no solamente los que practican estas cosas son los que están bajo la ira de Dios, sino también aquellos que practicamos estas y estas cosas que Pablo va a relatar a continuación. ¿Qué podríamos resaltar hasta ahora de lo que vamos leyendo? Que el ser humano sin Dios va en una espiral de muerte y destrucción que nosotros lo podemos rastrear a la luz de la historia. Veamos un poco la historia nada más y nos vamos a dar cuenta de que el mundo, siempre que le ha dado la espalda a Dios, ha ido en esa dirección, en asesinatos, en idolatrías, en inmoralidades, y ha sido lo más común del mundo para el mundo por haberle dado la espalda a Dios. Y esto es parte de la ira de Dios. A veces pensamos que la ira de Dios es algo futuro nada más, pero no, la ira de Dios se está manifestando en este momento, en este mundo,
cuando Dios está entregando a las personas que lo rechazan en esa dirección. ¿Saben qué? Los entrego a que ustedes hagan lo que quieran. Me han rechazado a mí, han rechazado mi gloria, han rechazado la verdad por la mentira, y por lo tanto yo los entrego esa mentira. Sigan en esa dirección y vean cómo se destruyen por sus propios pecados. Algo que podría agregar aquí que es importante es lo siguiente, que cuando veo que Pablo está diciendo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, me puse a pensar algo importante, que cuando compartimos con personas que no conocen a Dios y le quieren dar la espalda, pero que vemos cierto interés, yo creo que es importante decirles a estas personas, busca la verdad, sigue buscando la verdad, no te detengas. Nosotros hemos comprobado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pero tú tienes que buscar la verdad, porque toda persona que vaya en búsqueda de la verdad va a encontrar en algún momento de su recorrido, de su travesía, a Dios, porque Dios mismo se manifiesta desde la creación hasta dentro de nosotros y más específicamente en la persona de Jesús. Por lo tanto, si una persona busca la verdad, la va a encontrar. El problema con el ser humano es que no quiere la verdad. El problema con el ser humano es que ama la mentira. Y cuando ama la mentira y se entrega a ella, Dios lo entrega también en esa dirección. Y eso es parte de la ira de Dios que todo ser humano recibe y en la cual todo ser humano está hasta que recibe el mensaje de salvación, hasta que recibe a Cristo, hasta que pone su confianza en Él. Todos nosotros hemos sido estas personas. Alguien puede decir, Horacio, no, yo nunca fui idólatra y yo nunca caí en estas inmoralidades sexuales. Bueno, Pablo ahora va a dar una lista en la cual vas a tener que quedarte callado o callada porque tú también estás ahí. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, llevar al lector a entender, necesitamos a Jesús, porque si no tenemos a Jesús, vamos a estar bajo la ira de Dios, y la ira de Dios lo único que va a terminar es en muerte. Así que veamos esta lista de la cual estoy hablando ya minutos atrás, para que ustedes puedan ver cómo Pablo engloba a todos nosotros dentro de esta lista. Vayamos al texto como tal. Vamos a volver a leer el versículo 28 y nos vamos hasta el final. Dice lo siguiente. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, ¿quién no ha caído en avaricia? Maldad, llenos de envidia. ¿Alguna vez has sentido envidia? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, ¿has murmurado alguna vez? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes. Y aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, o no son dignos de muerte, perdón, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Aquí Pablo suelta una lista muy larga, que nos tomaría más de una hora quizás analizar cada una de estas palabras, pero el sentido de Pablo no es que te detengas en cada palabra y trates de hacer una enseñanza de cada palabra, sino que veas una lista muy amplia donde hay pecados que para nuestra sociedad son tremendos, pero otros que son más o menos aceptables, como la soberbia, como la avaricia, como la envidia. Son cosas con las cuales muchos de nosotros luchamos en el día a día, con las que siempre tenemos que estar matando, como se dice, la carne. Pablo está englobando todos estos pecados y las inmoralidades sexuales anteriormente dichas en el mismo saco. Todo lo está poniendo ahí. Y Pablo termina diciendo, toda persona que ha rechazado a Dios y se ha ido en esa dirección, termina cometiendo todas estas cosas. Y aunque saben en el fondo que estas cosas merecen el juicio de Dios y que las que la practican merecen la muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con aquellos que la practican. El ser humano sabe que está fallando, el ser humano sabe que no está dando la talla, el ser humano sabe en el fondo que está pecando. Pero no solamente se contentan con eso, sino que también se contenta con aquel que sigue su misma dirección y lo practica. Por lo tanto, lo que Pablo cierra en este capítulo es lo siguiente. Todo ser humano, por haber rechazado a Dios, termina en esta espiral de muerte que justamente Dios va a condenar
Y que este ser humano tiene que entender, y ustedes tienen que entender, hermanos en Roma, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte. La pregunta es, ¿tú cabes dentro de alguno de estos detalles? Yo estoy seguro que en alguno de estos pecados tú caes. Lo que Pablo quiere terminar diciendo es lo siguiente. Si tú has practicado este pecado o caes en él o has caído en algún momento, eres digno de muerte. Y la ira de Dios se manifiesta en que entrega al ser humano en esta dirección. Por eso el ser humano está, o la condición del ser humano está como está. El mundo no es un mundo pacífico y benevolente, sino es un mundo cruel y malvado. Por lo tanto, una de las cosas que Pablo quiere cerrar su argumento aquí para tratar de, en el capítulo 2, enfocarse más en ciertos grupos de personas, es lo siguiente. El ser humano, todo el ser humano, es digno de muerte. Porque todo ser humano cae en una de estas direcciones. No piensen que solamente son los gentiles, le diría a los judíos. Sí, los gentiles son los que idolatran, los que terminan en estas lascivias y en estas inmoralidades. No, tú eres avaricioso, tú eres soberbio, tú murmuras, tú eres chismoso. Bueno, todos los que practican tales cosas o estas cosas son dignos de muerte. Por lo tanto, todos nosotros los que estamos aquí esta mañana somos dignos de muerte. Y eso es algo que el ser humano aborrece escuchar. El ser humano detesta con toda su fuerza que alguien le diga esto. Seguro, quizás ahora terminando el tiempo devocional en los comentarios van a haber personas que quizás han estado de paso y han dicho, Horacio, ¿qué te crees? Pero todos en el fondo sabemos que somos dignos de muerte porque somos culpables contra el Dios que nos creó. Pero aquí vienen los versículos 16 al 17 que leímos para comenzar. Pablo está empezando por el problema del ser humano para luego pasar a la solución. Pero la solución es Jesús. Dios se hace hombre para venir Él y cargar sobre sus hombros, con su vida, el castigo, la ira que tú y yo merecemos. Todos somos dignos de muerte por nuestros pecados. Todos estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios viene, porque nos ama tanto, se hace hombre y Él viene a recibir la ira en nuestro lugar. El justo viene a pagar por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús viene, muere, resucita de entre los muertos, lo hace para salvarnos a nosotros. Y nos pide a cada uno de nosotros que si nosotros depositamos nuestra fe en Él, que dejamos la mentira y volvemos a la verdad, vamos a tener vida eterna y perdón de pecados. Perdón de pecados porque Él ya lo pagó por nosotros. Todos los pecados que hayas cometido, que cometas y que cometerás, Jesús los cargó por ti en la cruz. Y te va a dar vida eterna porque aunque eres injusto, Él siendo justo te justifica a ti. Esa es la justicia de Dios. Él te declara justo. Pero el ser humano tiene que entender de que es culpable. Uno no se va a poder acercar al médico a menos que entienda que está enfermo. Nosotros no nos vamos a poder acercar a Dios a menos que entendamos que somos culpables. Por lo tanto, lo que Pablo está cerrando en este punto, en esta carta, y con esto termino, es todos estamos en el mismo saco. Gracias sean dadas a Dios, que nos ha amado tanto que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicho esto, espero que este pequeño devocional haya sido de edificación para ustedes, que haya podido dar a entender lo que Pablo quiere expresar en estos versículos, y bueno, y que agradezcamos a Dios por el amor que nos ha mostrado en la persona de su Hijo, en Jesús, como Él ha muerto cuando nosotros estábamos en esta situación de muerte y de condenación, y que también entendamos por qué el mundo está como está, porque el mundo ha rechazado a Dios, y que la única solución no es volver moral al mundo, sino que las personas escuchen y acepten el mensaje del Hijo y crean en Él. Así que espero que haya sido de edificación. Me puse a predicar un poquito más, no sé por qué me salió así. Espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado presentes en este pequeño devocional. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmelo saber. Ya saben que una de las formas en las cuales me pueden apoyar un montón es dándole tap tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Mi nombre es Horacio Urteaga, para los que no me conocen, y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú, estamos estudiando la Biblia, en orden, de martes a viernes Romanos y los días lunes Santiago. Y luego de un pequeño devocional de 20-25 minutos dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Así que cualquier duda que tenga sobre lo que hemos leído o sobre otras cosas de Dios, el cristianismo y la Biblia, déjame en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas. Voy a pausar la grabación de la cámara
Denme un segundo, por favor, para poder responder sus preguntas y saludarlos. También si pueden me dejan saber de qué parte del mundo son para poder saludarlos y conocerlos un poquito más poco a poco. Ya está. Listo, listo. Okay, vamos a ponerme en el medio y perfecto. Listo. Subamos y leamos los comentarios. Gracias a todos los que están presentes. Si pueden, apóyenme dándole tap tap a la pantalla, por favor. Déjenme ver. Uy, hay bastantes comentarios. Así que vamos a ver, voy a tratar de avanzar rápido. Capaz no me voy a demorar mucho en las preguntas o en las respuestas que dé para poder abarcar todas sus preguntas, ¿ok? Generalmente me tomo un buen tiempo para responder preguntas, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Rocío hace una pregunta. Siervo, en el tiempo de pregunta Isaías 29:10. Muchas gracias. Ok, Rocío está preguntando acerca de Isaías 29. Vamos a poner Isaías en pantalla para ver en torno a qué gira su pregunta. Isaías 29. Vamos a ponerlo en la pantalla para que podamos leerlo juntos. Y me dice que el versículo 10 es algo que ella quizás quiere mi apreciación. Vamos a leer desde el versículo 9 porque acá la Biblia nos ayuda a entender que está hablando de otra cosa. Dice ceguera e hipocresía de Israel. Y dice Dios, deténganse y asómbrense, ofúsquense y queden ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaleen, pero no por causa de la sidra, porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu que los hace dormir. Ha cerrado los ojos de sus profetas y ha echado un velo sobre la cabeza de sus videntes. Uy, muy buena pregunta Rocío. Obviamente el texto que se usa aquí es un texto poético. En verdad, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Isaías, son capítulos que hablan mucho acerca de la rebeldía de Israel y del juicio que va a caer sobre Israel de parte de Dios. Esto inicialmente, más que todo, fue por el lado de los babilonios, aunque también por el lado de los asirios. Isaías predica a Judá, por lo tanto, más que todo caería sobre los babilonios. Pero el texto lo que está mostrando es, esta nación, mi pueblo, se ha rebelado contra mí. ¿Saben qué? Emborráchense, pero no con vino, porque la nación de Israel había caído en borracheras, en inmoralidades sexuales, en un montón de cosas había caído la nación de Israel. Y lo que Dios está haciendo es, como parte de juicio, yo los voy a cegar. Como parte de juicio, sus profetas van a hablar tonterías. Los profetas que ustedes van a tener van a ser falsos profetas, etcétera, etcétera, Rocío. O sea, lo que Dios está haciendo es lo mismo que Pablo está explicando en Romanos. En Romanos Pablo está explicando, la ira de Dios se manifiesta en que entrega al ser humano en sus propios placeres. La ira de Dios se manifiesta contra la nación de Israel en que por sus pecados los entrega a su propio engaño. ¿Saben qué? Bueno, hasta yo les ayudo si quieren. ¿Quieren seguir en esta dirección, en esta espiral de muerte? Por más que me conocen, bueno, yo los entrego a eso. ¿Quieren falsos profetas? ¿Quieren profetas que les aplaudan las cosas malas que hacen? Les entrego esos falsos profetas, etcétera, etcétera. Esa es la idea del texto en Isaías 29:10, Rocío. Dios entregándolos a sus propios pecados porque ellos no han querido arrepentirse. Gracias, Rocío, por tu pregunta. Vamos a subir para seguir leyendo algunas preguntas adicionales. Déjenme ver. Vamos a ver si encuentro una pregunta por aquí. Quiero saludar a todos los que están presentes. Gracias por acompañarme esta mañana. Por aquí veo conectado a Adrián. Así que déjenme ver por aquí. Me quedé en el comentario de Rocío. Ok, listo, ya lo encontré. Sigamos bajando. Bueno, saludé a Harold. Enrique Jaén dice ciertamente. Dice... ok, esto es de la conversación anterior. Déjame ver. Baruch Hachem, ¿cómo estás? Iván, un abrazo, buenos días hasta Lima. Adrián dice, ya vi que preguntaron por el diezmo, así que ya no tengo que preguntar yo. Dice, no he visto. Me he saltado una pregunta del diezmo por ahí, no me he dado cuenta. Cami Minaya dice, hola pastor, ¿ponerse joyas es pecado a los ojos de Dios? Gracias, Cami, muy buena pregunta, porque hay muchas iglesias el día de hoy que le prohíben a las mujeres de la iglesia, y obviamente eso está implícito que los hombres tampoco, ponerse joyas, pendientes, hasta maquillarse. La pregunta de Cami tiene muy buena connotación. ¿Es a los ojos de Dios correcto ponerse joyas, Horacio? ¿O está prohibido? Vamos por partes, Cami. Voy a tratar de responder rápido para seguir avanzando. Cuando nosotros encontramos textos bíblicos que condenan a mujeres que se ponen joyas, pendientes, maquillajes, etcétera, etcétera, nunca es en el contexto de los instrumentos que se ponen necesariamente, sino en el corazón de la mujer. O sea, lo que se condena constantemente en la escritura es la intención por la cual uno se viste de esa manera o se embellece de esa manera.
Generalmente es una connotación de orgullo, una connotación de vanidad, una connotación de querer llamar la atención. Y esto el Señor lo condena en el libro de Isaías y en el Nuevo Testamento, en la carta o en la primera carta de Timoteo, por ejemplo. Pablo exhorta a las mujeres de esa iglesia a no usar peinados ostentosos ni ponerse pendientes, pero no porque el peinado ostentoso, no porque los pendientes estén mal en sí mismos, sino por el corazón de estas mujeres que lo están haciendo por vanidad. Así que lo que se condena, Cami, es la vanidad, no los pendientes en sí mismos. ¿Cómo sabemos que Dios sí está a favor de que una mujer se pueda poner bonita para su esposo o se pueda poner bonita porque ella quiere ponerse bonita? Hay cosas que yo no entiendo como hombre, que cuando escucho a las mujeres es como que yo no lo entiendo, pero te creo, porque sé que la mujer y el hombre somos distintos. Pero yo conozco un montón de mujeres, creo que la mayoría que me va a decir, Horacio, yo me quiero arreglar porque me siento bien al arreglarme. Yo no lo hago para llamar la atención de nadie, sino a mí me gusta verme agradable, verme bonita. Me gusta eso. Y no es con un sentido de orgullo, de superioridad, sino que como mujer a mí me agrada eso. Son cosas que yo como hombre no entiendo. O quizás como Horacio, porque capaz hay hombres que sí lo entienden, yo no. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber de que Dios sí está a favor de que la mujer sí se pueda maquillar, sí se pueda poner pendientes o cosas así, si no es por un tema de vanidad? Por eso es que cada uno tiene que analizar su corazón, Cami. Porque cuando nosotros leemos Ezequiel, vemos que Dios habla de Israel como su esposa. Y cuando Dios habla de Israel como su esposa, dice que Él le pone pendientes, le pone hasta un piercing en la nariz, la embellece a la nación de Israel. Y utiliza la figura de una mujer, Israel, que es vestida por Dios, que es adornada, que es maquillada, que es puesta con pendientes, con cosas hermosas, porque Dios quiere que su esposa Israel sea hermosa delante de las naciones. Y Dios usa ese lenguaje, Cami. Por lo tanto, si Dios estuviera en contra de esto, nunca utilizaría una figura así para hablar de belleza y de amor del esposo a la esposa. Así que lo que concluimos entonces es que la Biblia no condena que una mujer se pueda poner bonita, ni que se pueda maquillar, ni que se pueda poner pendientes. Lo que condena es la vanidad. Si la actitud de una mujer es ponerse estas cosas por ser vanidosa, el Señor lo condena y le dice no lo hagas. Si sabes que tu corazón lucha con eso, mejor no lo hagas. Vístete sencillamente. Hay mujeres que también le gusta estar sencilla y no ponerse nada así. Amén por eso. Pero una mujer que le gusta arreglarse y no lo hace por vanidad, sino porque le gusta simplemente ponerse bonita, no tiene nada de malo eso. Es más, Dios ha creado a la mujer distinta al hombre en ese sentido. Y es más, podríamos decir lo siguiente, que los esposos podemos aprender de Dios en que queremos o deberíamos querer que nuestras esposas se vean bonitas, principalmente para nosotros, o bueno, primeramente para ellas, también para nosotros. Por lo tanto, no está mal eso, Cami. Así que eso es la argumentación que te puedo dar con respecto a la distorsión que hay por un lado de prohibir y en qué se basan, y también cómo podemos saber de que Dios no está en contra de que la mujer se arregle. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Vamos a ver por aquí. Quiero ver si hay alguna pregunta. Eunice dice, ahí están los del arco iris y la banderita de colores. Bueno, Eunice, gracias por tu comentario, porque Eunice está utilizando el tema del movimiento LGTB y la bandera multicolor del arco iris para unir lo que nosotros hemos hablado de Pablo con respecto a la inmoralidad sexual y con respecto al lesbianismo y al homosexualismo, aunque la cultura en la cual él vivía no tenía esa connotación, sino más que todo era inmoral en general. No era que los hombres se acostaran con hombres y se casaran entre ellos, sino que tenían esas relaciones y tenían sus familias y sus esposas. Por lo tanto, no podemos equiparar una cosa con otra. Están mal las dos, eso sí, pero Pablo no se está refiriendo necesariamente al matrimonio gay o cosas así, por si acaso. Está hablando de la inmoralidad en general y que la inmoralidad en el mundo gentil principalmente se manifestaba en idolatrías y en esta inmoralidad sexual. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar. Son cosas que son lejanas al diseño de Dios. Así que no tanto está atacando un movimiento, sino está atacando la inmoralidad en general. Al punto que cuando baja, va a hablar en el mismo sentido, en el mismo contexto, de una persona que es chismosa. Así que si nosotros condenamos la homosexualidad, deberíamos condenar también el chisme. Pero nosotros vemos unos pecados más grandes que otros. Pablo todo lo mete en un mismo saco. Nosotros no somos así. Deberíamos serlo así. Uy, nos escandalizamos si alguien dice estoy luchando con tentaciones homosexuales o lésbicas.
Pero no nos escandalizamos cuando alguien dice estoy luchando con el chisme. ¿Por qué? Si son pecados. Y son pecados que no muestran la gloria de Dios. Deberíamos cambiar eso. Nos creemos superiores en algunas cosas cuando cometemos los mismos pecados que están listados en Romanos 1. Y Pablo quiere meternos a todos en el mismo saco. Tú estás ahí, junto al grupo de los del LGTB, cuando pecas. Así que todos cabemos en el mismo saco. No te lo estoy hablando a ti directamente, Eunice, sino en general, por si acaso. Pablo, en el capítulo 2, que vamos a leer el día martes, Pablo va a atacar al judío directamente. Y va a atacar principalmente a todo aquel que se jacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, ¿y tú que juzgas a otros y que dices, ay, mira, como estos pecadores, ¿no? Tú que dices esto, tú practicas las mismas cosas. Por lo tanto, tú también eres culpable. Y Pablo va a meter a todos en el mismo saco, sobre todo a aquellos que se creen superior al resto y dicen, ah, no, como esta persona va a cometer este pecado o está luchando con este pecado, etcétera, etcétera, qué pecados tan abominables. Un ratito, tú eres igual. Y Pablo va a meter a todos en el mismo saco para al final concluir en el capítulo 3, sobre todo hasta el versículo 20 del capítulo 3, todos estamos bajo pecado. Así que todos necesitamos a Cristo. Y eso es lo que Pablo va a tratar de ir armando en el transcurso de los siguientes versículos y capítulos. Gracias, Eunice, por tu comentario, porque me ayuda a ampliar un poquito más eso en la enseñanza. Déjenme ver. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Ya creo que poco a poco va a llegar el momento en el cual voy a necesitar ayuda para alguien que me seleccione las preguntas y me las mande aparte. Nunca pensé que iba a pasar eso. Déjenme ver por aquí. A ver. Me quedé en comentario de Eunice. Ok, vamos a seguir bajando. Verónica dice, ellos dicen, y yo lo decía, hay que disfrutar la vida y hacer y deshacer. Así es. Déjenme ver. Harold dice, tremenda lista. Enrique dice, lamentablemente muchos decimos honrar a Dios mientras que nos apartamos de sus mandamientos. Lía dice, no existe el diablo. Bueno, si existe Dios y lo que él revela es verdad, sí existe el diablo. Mayerly, ¿cómo estás? Buenos días, dice, entonces todos estamos condenados. Exacto, Mayerly. Eso es lo que quiere enseñar Pablo, que tú y yo, todos, sin Cristo, estamos condenados. No hay nadie que se escape. No hay nadie que pueda decir, no, yo no soy así. Todos caemos en el mismo saco. Por eso es que necesitamos la justicia de Dios, que se revela por medio de la fe y para fe. La justicia de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos en Él. Eso es lo que Pablo va a querer argumentar. Y Pablo va hasta el capítulo 3, versículo 20, va a tratar de encerrar todo bajo pecado. Pero a partir del 21, de 3:21, va a mostrar la solución, que es Cristo. Y lo va a tratar de expandir y hasta mostrar un ejemplo con Abraham, etcétera, etcétera, en el capítulo 4. Así que eso lo vamos a ir aprendiendo capítulo tras capítulo. Lía dice, eso solo lo puede escribir el ser humano, que chantajea, actúa como tal, no crean en eso, Lía. Dice, no crean estas cosas, por favor, vayan a buscar otras escritos Pablo, ni sabía de Jesús. Bueno, Lía, yo creo que tus comentarios confirman lo que Pablo está diciendo en Romanos 1. El ser humano busca la mentira siempre en lugar de ir a la verdad. Bárbara dice, soy salva por la gracia de Dios. Amén, Bárbara. Déjenme ver. Luis Neyram dice, a la larga nadie se salva según las ideas de su Dios. Todos andan condenados. ¿Es bueno vivir así? No, Luis, porque lo que pasa es que Pablo, en esta parte del capítulo 1, él va a levantar una argumentación, está mostrando la condenación del ser humano por su propio rechazo de Dios. Pero va a mostrar a partir del capítulo 3, versículo 21, y también lo ha mostrado en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, que la solución Dios la ha otorgado al ser humano para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, lo que Pablo va a estar mostrando es, el ser humano está condenado, y tiene que entender eso, pero Dios ha provisto la solución. En su amor, Dios ha venido a morir por nosotros, para que nosotros, por más condenados que estemos, podamos obtener salvación y vida eterna. Porque el justo vino a pagar por los injustos. Esa es la idea, Luis. Y obviamente, como estamos avanzando poco a poco, quizás solamente nos quedamos en la parte de la condenación. Pero por eso estoy tratando de volver siempre a los versículos 16 a 17 para no quedarnos en un tono de condenación nada más. Porque sería equivocado hacer eso. Déjenme ver. De nada, Erika, para servirte. Lumari dice, amén, gracias. De nada, Lumari. Harold dice, un devocional que nos confronta y nos muestra a Dios su amor. Gracias, hermano Horacio, por compartir. De nada, Harold.
Un abrazo, Corina, hasta Chile. Bienvenida. De nada, Valeria, para servirte. Elvis dice más claro que el agua. Qué bueno, Elvis. Gracias, Reina. Un abrazote hasta Lima. Alondra, hasta Fresno, California. Buenos días. De nada, Laurita, para servirte. Betty PC dice, Dios es amor, te amo, mi Señor. Amén. Gracias, Betty, porque tu comentario me ayuda a agregar algo. Cuando nosotros vemos la ira de Dios, vemos el amor de Dios. O sea, la ira de Dios no es parte de un odio que Él pueda tener al ser humano, sino de su justo amor. Porque un Dios justo, un Dios de amor, va a condenar, va a juzgar la injusticia y la maldad del ser humano. Por lo tanto, la ira de Dios, que se manifiesta en este pasaje como entregar al ser humano en sus deseos, es parte de su amor. Primero, porque Dios no te va a coaccionar a hacer lo que Él quiera. Si tú quieres ir en esa dirección, Él no quiere. Si tú quieres hacer, ya te entrego, anda para que veas lo destructivo que es. Una de las cosas que es importante entender es que los mandamientos de Dios, las prohibiciones de Dios, no son nunca con el sentido de, ¿saben qué? Yo soy Dios y quiero que hagan esto, pues. Yo soy el creador, ¿ustedes qué me van a decir algo a mí? No, sino que los mandamientos de Dios siempre son para protegernos, porque Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que hay cosas que no nos convienen. Por lo tanto, sus mandamientos más que todo son una cerca de protección que leyes déspotas de un Dios que quiere que hagamos lo que Él quiere, sino más bien son una cerca de protección para que no nos destruyamos. Esa es la idea de los mandamientos. Gracias, Betty, por tu comentario. Charo, ¿cómo estás? Buenos días. Hermano Horacio, ¿usted cuelga los devocionales diarios? Charo, voy a empezar a subir los de Romanos, te cuento eso, porque como están grabados con mejor calidad, los voy a empezar a subir a mi cuenta secundaria de TikTok, que se llama Horacio Urtiaga Deps, de devocionales. Ahí voy a empezar a subir a partir de hoy, quizás en la noche, un devocional de Romanos al día. ¿Ok? Seguro los viernes y los sábados y domingos no, pero voy a tratar de subir todo lo de Romanos, por lo menos, a partir de hoy en la noche en adelante. Así que por ahora no están subidos, pero los voy a empezar a subir. Y, por ejemplo, en Horacio Urtiaga Deps en TikTok puedes encontrar todo el Sermón del Monte y todo Génesis, todo Primera y Segunda de Tesalonicenses ya. Y los primeros capítulos de Éxodo. Pero Éxodo sí lo voy a detener porque no está editado todavía. Gracias, Charito, por tu pregunta. Harold dice, hoy no hubo corazones, dice. Verónica dice que no estuvo Mónica. Sandra dice, ¿qué debería hacer una persona que tiene de pecado la lujuria? Gracias, Sandra. Lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocer que tiene ese pecado. Lo segundo que tiene que hacer esa persona es postrarse a los pies de Cristo y pedirle ayuda. Creo que muchos de nosotros, quizás no todos, pero muchos de nosotros luchamos o hemos luchado con la lujuria. Yo te cuento mi testimonio rápido de cómo el Señor me ha dado la victoria en el transcurso de los meses y años a mí con respecto a este tema. Porque yo he sido alguien que en el transcurso de su vida consumió bastante pornografía. Entonces, yo cuando vengo a los pies de Cristo, tengo estos hábitos, tengo estas luchas, y constantemente Horacio caía en estas cosas. Al punto que, antes de yo casarme con Gaby, yo hablé con ella y le dije, amor, por si acaso, yo no quiero que te cases con un ideal mío que no es real. Tú te vas a casar con un hombre que tiene estas luchas. Y necesito que tú me ayudes, necesito que tú ores por mí por esto, necesito que tú me ayudes a protegerme de mí mismo y que tengas claro de que esta es una lucha que yo tengo y que podría caer. Por lo tanto, tuve que ser sincero con mi esposo y decirle, yo lucho con estas cosas. Y por eso es que yo no uso mi oficina de noche, por ejemplo. Pero, ¿cómo vi que llegó a mi vida el tiempo de ver la victoria con respecto al pecado de la pornografía o de la lujuria en general? La única forma en la cual yo he encontrado victoria ha sido cuando aprendí a que nunca iba a poder vencer con mis propias fuerzas. Porque en mi caso era como que, Señor, perdóname, caí. Señor, gracias porque recuerdo en este momento que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que me sigues amando igual. Me siento una porquería, pero, Señor, gracias por seguirme amando. Señor, te prometo que a partir de mañana no voy a volver a caer. Cada vez que yo decía eso, fallaba. Cada vez que yo decía eso, fallaba. Me daba cuenta por qué pierdo y pierdo y pierdo. Hasta que llegué a entender lo siguiente, Sandra. Cuando me di cuenta que no podía por mis propias fuerzas, es ahí cuando vi que Dios me dio la victoria. Llegó el momento en que le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? ¿Para qué te voy a prometer algo? No puedo. Simplemente no puedo. Lo intento y no puedo, Señor. Y fue cuando ahí el Señor me hizo entender, Horacio, por fin te diste cuenta que tú no puedes. Ahora déjame a mí actuar. Y cuando entendí eso y le pedí ayuda al Señor, le dije, Señor, yo no puedo. Si tú no me proteges de aquí, voy a seguir fallándote y yo no quiero fallarte. O sea,
todas estas cosas o estos pecados que cometo no son porque yo quiera hacerlo. Es porque, no sé, tengo estas inclinaciones en mí y estos vicios, estas cosas que me prometen deleite, pero al final son muerte para mí. Yo no las quiero cometer contra ti, pero no puedo, Señor. Cuando me rendí a ese punto, el Señor dijo, ok, Horacio, ahora por fin yo voy a poder. Y a partir de ese momento yo he podido ver la victoria. No significa con esto de que nunca más he tenido tentaciones al respecto. Sí, las he tenido y las sigo teniendo. Pero lo que tengo que hacer cada vez que veo que estoy siendo tentado es, Señor, tengo un terror terrible a esto. Ayúdame, por favor. Mata al viejo hombre que hay en mí. Mátalo, duela lo que duela, Señor. Por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y constantemente tirarme al piso y decir, Señor, necesito ayuda. Utilizar también medios importantes para poder protegerme. Como por ejemplo, si yo sé que hay un patrón en mi vida de que en las noches es más peligroso para mí caer, voy a evitar utilizar, por ejemplo, mi computadora de noche. Y así he visto cómo Dios me ha dado la victoria en la lujuria. Si yo hubiera seguido luchando con mis propias fuerzas, nunca lo hubiera encontrado. Yo hubiera seguido diciendo lo mismo. Y quizás ahora me hubiera hecho loco, ¿no? Ah, bueno, Sandra, ora, ¿no? Pídele a Dios, esfuérzate. Y hubiera sido hipócrita porque en el fondo yo hubiera estado luchando con lo mismo. Pero ahora, después de haber perdido tanto en mi vida y haber visto por fin cómo Dios me dio la victoria cuando me rendí y entendí que yo no pude, te puedo decir esto. Así que ese es el consejo que te doy, Sandra. No sé si es para ti o para otra persona, pero la única forma es entender que tú no puedes, y que solamente es Dios el único que puede hacerlo. Ese es mi consejo. Gracias, Sandrita. Solito, un abrazo hasta Chancay. Buenos días, gracias por estar con nosotros. De nada, Adrián querido, un abrazote, hermano. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días hasta Miami, un abrazote. Kenia dice, aquí en noviembre cambia la hora. Estoy feliz porque podré escuchar mejor las enseñanzas. Qué bueno esto, Kenia. Corina dice, aprender la palabra de Dios para luego cumplir la gran comisión, seamos luz en el mundo. Gracias, Corina. Dice, oremos por nuestros pastores y hermanos de la iglesia fundamentalista, dice. Ok, Corina, gracias. Verónica dice, exacto, es también mi pensar. Yo me arreglo para mí misma, porque me gusta y me siento bien. Son cosas de mujeres, Verónica, que yo nunca entenderé, te soy sincero. Pero sé que las mujeres son así que adelante. Patricia Rojas Salas dice, condena la vanidad. Patricia, ella es una persona recurrente por aquí. Bienvenida, Patricia. Encantado de tenerte por acá. De verdad, Patricia, quiero que sepas algo. Puedes comentar y burlarte y no entender las cosas de Dios todo lo que quieras. En este canal tienes esa libertad, Patricia. Eres bienvenida. Está bien que discrepes con nosotros. Está bien que no estés de acuerdo. Mientras lo hagas con respeto, yo soy feliz de tenerte por aquí, Patricia. Y cualquier pregunta que tengas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjamela saber. Yo he sido igual que tú. Y creo que muchos de los que estamos acá hemos estado en esa misma situación en la que estás tú. Hasta que, de alguna u otra manera, Dios nos mostró que era real y que lo que está escrito en la Biblia sí es su palabra. Yo no te voy a pedir o suplicar de que tú creas exactamente igual que yo en este momento. Pero, si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de nuestro Dios, el Dios que adoramos, siéntete libre de hacerla. Si quieres burlándote, yo no me voy a molestar por eso y voy a intentar responderla. Patricia dice, sí lo creo, que ese Dios que asesinó pueblos y que castiga y obliga a que lo adores. Vivan siendo felices y sean libres y actúen con bondad. No crean estas tonterías. Gracias, Patricia. Yo aprovecharía este comentario tuyo para decirte lo siguiente, y quizás a la gente que está aquí. El problema, Patricia, es que en mi caso, quizás en el tuyo no, quizás tú sí eres feliz. Yo no era feliz. O sea, llegaban momentos en mi habitación, en la soledad, donde me daba cuenta que había un vacío en mí y no era feliz. Por lo tanto, si tú me dijeras en ese tiempo, Horacio, vive feliz, capaz de hipócrita, te iba a decir, ah, sí, yo soy feliz. Pero en el fondo no lo era, Patricia. Es cuando conozco a Cristo y es cuando le empiezo a seguir que encuentro la felicidad. Por lo tanto, Patricia, para mí vivir feliz es seguir a Cristo. Entonces, cuando tú dices vivan siendo felices, ya lo soy. La pregunta es, Patricia, que tienes que responderte realmente es si tú eres feliz. Esa es la pregunta que tienes que responderte. Yo te digo lo siguiente, Patricia, yo soy feliz. Es más, yo te puedo decir lo siguiente, Patricia. Mi esposa siempre se molesta porque lo tendría que abandonar a ella y a mi hija si pasa eso, ¿no? Pero yo estoy listo para morir ya. O sea, para mí la muerte no es algo triste, porque sé en quién he creído. No estoy creyendo en una fábula, no estoy creyendo en algo que me imaginé.
Tengo razones para creer de que Jesús realmente es Dios y que realmente resucitó entre los muertos. Por lo tanto, cuando lo conocí y lo empecé a seguir, algo cambió en mí. Ahora soy feliz. Ahora me siento completo al punto que puedo decir, si me muero hoy, no me arrepiento de nada. Gracias, Señor, porque te pude conocer. Pero eso yo no lo tenía antes, Patricia. Quizás tú sí lo tienes, tú eres feliz. Lo dudo, pero yo no te voy a negar tu palabra. Si tú dices que eres feliz, está bien. Pero pregúntate eso, ¿realmente eres feliz o no? Yo encontré la felicidad cuando seguí a Cristo. Por eso, si te hiciera caso en tu comentario, te tendría que decir, es que ya lo estoy haciendo. Estoy feliz en Cristo. Y esa es la cuestión, Patricia. Gracias por tu comentario. Déjenme ver. Fátima dice, hola pastor, me confunde estas afirmaciones. Dejar en las manos de Dios y otros dicen, no dejes de orar. Gracias, Patricia, es que son una cara o dos caras de la misma moneda. Dejar en las manos de Dios y orar son dos caras de la misma moneda. O sea, cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, es porque reconoces que lo estás haciendo y es porque se lo entregas. Y para entregárselo, tienes que decirle a Él, tienes que comunicarte con el Señor, te entrego mis cargas. Señor, ayúdame. Todo depende, en cierto sentido, en este momento de ti. Necesito tu ayuda, necesito tu protección, necesito tu dirección. Ahí yo le estoy entregando las cosas en sus manos. O sea, dejar todo en las manos de Dios significa depender de Él y someterse a Él. Por lo tanto, son dos caras de la misma moneda, Fátima. A eso se refiere, o a eso nos referimos cuando decimos dejar en las manos de Dios y al mismo tiempo orar. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Eunice dice, correcto, pecado es pecado. Laura dice, exactamente, Horacio, todos somos pecadores. Gracias, Laurita. Mili dice, moderadores es lo que necesitarás, pastor. Sí, Mili. Lu Mari dice, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Exacto, Lu. Mi Cristo, mi Señor y mi Salvador, dice Harold. Amén, Harold. Déjeme ver. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima. Ah, mira, Betty es su cuñada. Un abrazo para tu cuñada Betty, Henry. Un abrazote. Déjeme ver. Eunice dice, no la nombres que aparece cerrando el live. Dice. Jefferson, ¿cómo estás? Un abrazo a Estados Unidos, hermano. Carlis dice, amén. ¿Cómo estás, Carlis? Edalis, un abrazote hasta Huaraz. Bienvenida. Lumari dice, para todos, amén. Brian Alejandro, ¿cómo estás? Este es mi querido Spurgeon, si no me equivoco. Así que un abrazo. Jefferson dice, hermano, vi un video de un pastor diciendo que la Biblia de las 42 lines son las más exactas. Uy, ahí sí no sé, Jefferson. Ahí sí me agarras, pero frío. No sé nada de eso. No sé qué Biblia es esa. Déjame ver. Adrián dice, amén. Entre el trigo que hace Patricia, no, ¿cómo era? Dice Eunice. Mary dice, amén. Ok, vamos a ver. Ok. Laura dice, nadie es realmente feliz hasta que conocemos a Jesús. Una vez que lo conocemos nos damos cuenta. Amén, Laurita. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Maggie dice amén. Eunice también. Judith dice, gracias por contestar a Patricia, porque muchas veces pensé igual. Muchas gracias. De nada, Judith, para servirte. Adrián dice, es muy bonito lo que estás diciendo, dice Adrián. Gracias, Adrián. Elvi dice amén. Elizabeth, ¿cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Rocío dice, mi felicidad viene de Dios. Freddy dice, en Cristo tenemos vida y somos felices. Cami dice, amén. Lumari dice, con Cristo tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se soltó Gálatas 5. Un abrazo mi querida Lu. Betania dice, la paz es la base de todo en nuestros momentos de alegrías y en nuestros momentos de lloro. Por eso es que Jesús se le llama, o se hace llamar el príncipe de paz, Betania. Gracias por tu comentario. Qué bueno, Adrián. Déjenme ver. Ronald dice, para tener la felicidad se necesita a Cristo que circuncide el corazón y se refleje en lo exterior. Amén, Ronald. Lazaris, ¿cómo estás? No te leía a tiempo, Lazaris. Un abrazote, espero que estés bien. Dice Lazaris, muchos éramos felices, entre comillas, y al final del día era llorar sintiéndonos miserables. Sí, todos hemos estado en ese mismo lugar que Patty. Así que nosotros la comprendemos y yo creo que es importante esto, amigos, hermanos. Cuando encontramos personas que han sido como nosotros y que están teniendo las mismas luchas, las mismas reticencias a las cosas de Dios, en lugar de tratarlos con desprecio, debemos ser, una palabra que se usa mucho hoy es empáticos, porque nosotros hemos sido así. Me encanta porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo, cuando llega a Jerusalén y lo agarran a puñetes, lo golpean porque dijeron falsamente que habían metido gentiles en el templo, cuando Pablo se le da la oportunidad de predicar y habla en arameo,
Una de las cosas que Pablo hace con esta gente que lo acaba de golpear y acribillar es lo siguiente. Hermanos judíos, yo he sido igual que ustedes. O sea, yo no les tengo cólera, no les tengo bronca, porque yo también golpeaba y torturaba a cristianos. Pero ahora me encuentro del otro lado. Y por eso los trato con compasión. Y yo quiero que ustedes entiendan de que Cristo Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. Que Él es el Señor. Que Él es Dios hecho hombre y que ha muerto por nuestros pecados. Obviamente los judíos, cuando escuchan sobre todo que Jesús lo mandó a los gentiles, se amargan y no le dejan terminar la predicación. Pero la actitud de Pablo de tratar a la gente que lo golpeó con amor porque él fue así, es digna de imitar. Nosotros hemos sido muchos como personas que hoy en día nos encontramos en el día a día que aborrecen las cosas de Dios, odian al Dios de la Biblia, principalmente porque tienen una caricatura de Él, principalmente por eso, como nosotros la tuvimos. Hay una de las cosas que me pongo a ver en los comentarios a veces en Facebook, es que hay gente que ataca a Dios porque están como que muy enfocados en el infierno. Pero algo que vamos a aprender en Romanos 2 o en Romanos 3, no estoy seguro, es que lo que guía a las personas al arrepentimiento es la benignidad de Dios. Así que sí, hay una época en la iglesia donde se ha hablado tanto del infierno, que es real, no estoy diciendo que no, pero se ha enfatizado tanto como si Dios odiara a la humanidad, cuando lo que Dios hace es salvarla y amarla, pero que por sus propios pecados, por su propia desobediencia, por su propia darle la espalda a Dios, la humanidad termina destruyéndose a sí misma, que es otra cosa completamente distinta. Y eso es la ira de Dios, no es que Dios está todo loco, airado contra la gente, sino que la ira de Dios es las consecuencias o el encuentro entre la santidad de Dios y el pecado del ser humano. O sea, la santidad de Dios con el pecado del ser humano deshace el pecado. Por lo tanto, esa es la ira de Dios, cuando Dios se encuentra con el pecado y lo trata justamente. Espero que me haya entendido, o me haya dejado de entender. Adrián dice, ¿qué pasó con mi comentario? Se lo saltó. Discúlpame, Adrián, es que hay tantos comentarios que me mareo un poquito. Déjenme ver. Rosa Javier dice, amén, Dios les bendiga, pastora, el Señor les siga dando sabiduría. Un abrazo, Rosa, hasta Filadelfia. Esa alarma anuncia que ya se acabó, dice. Eso es TikTok que me dice que ya cumplió una hora de live. Lazaris dice, hola hermano, saludos a usted y a su bella familia. Un abrazo, Lazaris. Adrián dice, ¿está equivocada la mujer que no se pone bonita para no ser piedra de tropiezo para otros hermanos? Lo que sucede, Adrián, es que generalmente cuando una mujer es piedra de tropiezo para otros hermanos, no es porque se ponga bonita, porque para mí una mujer bonita no es una piedra de tropiezo, es bonita. Generalmente las mujeres que son piedra de tropiezo para los hermanos son personas que no es que se pongan bonitas, sino que se ponen sensuales, que es otra categoría. La piedra de tropiezo es cuando la mujer se viste de una manera sensual, no cuando una mujer se viste de una manera bonita. Hay una diferencia ahí. Espero que me deje entender. Entonces, si yo veo una mujer bonita, digo, ay, qué bonita se ve esta mujer. Eso no es piedra de tropiezo para mí. Se ve linda. Y otra cosa es, oye, mira esta mujer cómo está vestida. Está enseñando más de lo que debe y guía mis pasiones hacia la tentación. Eso es algo completamente distinto y ahí sí esta señora o esta mujer está siendo piedra de tropiezo para mí. Es muy distinto. Walter se dice, la felicidad que el mundo ofrece es efímera. La plenitud en Cristo es eterna. Amén, Walter. Ok, bueno, me tengo que despedir. Un abrazo a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que este live haya sido de edificación y bendición para ustedes. Gracias por acompañarme siempre de lunes a viernes. Hoy día sí vamos a tener live en la tarde. Lo más probable es 5 p.m. hora Perú para un tiempo de preguntas y respuestas. Y ya nos veríamos después hasta el día lunes a las 9 a.m. para nuestro estudio en Santiago. Que tengan un excelente fin de semana. Con algunos nos vemos en la tarde y con otros nos vemos ya hasta el día lunes, Dios mediante. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por siempre acompañarme. Nos vemos. Bye, bye.